El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con César Barrera Bazán. Él es dirigente nacional de Patria Roja, a quien le damos la bienvenida. César Barrera Bazán, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Te escucho muy bien, mi estimado. ¿Cómo buenos estamos? Días. Cuánto gusto de estar nuevamente en estas preciadas ondas, hombre. Bien. Hoy día hay un paro nacional de 48 horas. Inicialmente esto fue convocado por la Asamblea Nacional de los Pueblos en una reunión que se llevó a cabo tengo entendido, en el Centro Recreacional de Construcción Civil en Conafovicer. Si bien es cierto, este paro no ha sido debidamente promocionado, más aún ha tenido mayor vigencia en relación a la incorporación, no sé si organizadamente, pero sí de los transportistas, como también de importantes organizaciones agrarias. Como se dice, es un paro del campo a la ciudad. ¿Cómo han evaluado esta paralización que se viene llevando a cabo hoy día? Sí, mira, creo que ya un criterio mayoritario, en algunos mucho más claro, en otros ya incipiente, se nota otra vez un hastío, un cansancio, un basta ya, ¿no? De más de lo mismo. Definitivamente las cosas están por ese lado. Por eso, esta jornada nacional, dentro del cual se dan, ¿no?, estos paros, particularmente el sector agrario y también el sector de los transportistas, no es sino la antesala de algo mucho más grande que está detrás, ¿no?, de las reclamaciones, en todo caso mayoritariamente parciales, de los que hoy están peleando con mucha razón y mucha justicia. Porque lo que aquí se está viviendo en el Perú es la profundización de una crisis sistémica, es decir, integral, no solamente parcial, no solamente el campo y no solamente el sector, ¿no?, de transportes. Creo que hay una crisis tan profunda que año tras año va profundizándose y va cogiendo mayores sectores, pero sobre todo ya el hastío, que es por un lado interesante, pero por otro lado sumamente riesgoso, ¿no? Porque la población puede finalmente decir, miren, yo voté por tal porque habló de cambio. Yo voté por Ollanta porque habló del gran cambio o algo parecido, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo voté ahora por Castillo, uno porque planteaba el cambio y dos porque no había otra alternativa, porque venía el Guaico por el otro lado de la corrupción y la impunidad de Fujimori. Pero ¿en qué estamos en estos momentos? ¿Hay algún cambio de fondo? ¿Quién ha cambiado en todo caso, no? Ahí viene el tema. Entonces el riesgo es inminente, ¿no? Porque hay un sector que busca perpetuar este modelo que en los últimos 30 años no ha hecho sino agravar la crisis, ¿no?, de la vieja república, y ha generado mayores abismos sociales, mayores contradicciones, y hoy esa derecha actúa tremendamente coaligada. Hay pues derechas y derechas, pero ya definitivamente la derecha que hoy tenemos, y sobre todo la que está a la vanguardia, ¿no?, de una postura golpista, no es la misma derecha que antes la teníamos, ¿no? Ahora, esta situación es una derecha completamente intolerante, absolutamente autoritaria, totalmente fascista. Es el peligro, y puede no capitalizar si no hay
una salida democrática, patriótica y de justicia social en nuestro país, puede, ¿no es cierto?, capitalizar este descontento, este hastío y plantear una salida autoritaria. No solamente cambio de gobierno, ¿no?, sino cambio completamente, ¿no?, del estatus y plantearnos un gobierno hasta de características fascistoides, ¿no?, que no permite La gente, otra razón y otra verdad más que César, la suya. claro, Ese es el problema. la gente que votó por Pedro Castillo se preguntará en estos momentos, y este señor, ¿a quién? A Pedro Castillo, lógicamente como presidente, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y este señor a quién representa? Y ahí el problema. Y ahí el tema. Miren, ven, hay cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando no se tiene una visión de país, y solamente una visión inmediatista, una visión de manejar parte del Estado, no morderlo por uno de sus ángulos, se llega al colmo de plantear de que quienes votaron por Castillo votaron por un programa ya es algo más grande, ¿no? No se dan cuenta que votaron para, ¿no?, poner una tranquera al autoritarismo y a la mugre fujimontesinista, ¿no? Y ahí están, pues, gente que no es de izquierda, que no tiene nada que hacer con las banderas, ¿no?, de los comunistas, nosotros, los revolucionarios, simplemente democráticos. Y eso fue un tremendo error. Incluso reclamarse que el partido que había ganado ya era la vanguardia política del pueblo peruano. Pero a los 3 meses se dieron cuenta que estaban bastante equivocados y dijeron que este era un gobierno producto de la casualidad, así fue, por declaración propia, ¿no? Pero a pesar de ese reconocimiento que es autocrítico, se obró en sentido contrario a lo que debió hacerse: pisar tierra, asumir la realidad, que no todos eran, pues, y pensaban exactamente lo mismo que es lo que estaban a la vanguardia de este partido. Y lo que debió hacerse es abrir los brazos y atraer a todos los sectores que están por el cambio. Un cambio democrático, un cambio patriótico, un cambio, pues, de regeneración moral, ¿no? Pero no, lo que ocurrió es definitivamente ideologizar este amplio torrente, ¿no? César Barrera Bazán, Patria Roja. Revolucionarios, si quieren, no. Patria Roja. Realmente. Sí, te quería decir lo siguiente. ¿Qué es lo que se conoce de Pedro Castillo? Parece que Pedro Castillo apareció en el 2017 y de ahí todo el mundo habla del 2017 para adelante. Él dice que ha sido rondero. Patria Roja ha tenido una presencia muy importante en la zona de Chota, Cajamarca. ¿Y qué información se tiene del profesor Pedro Castillo? Fue dirigente del SUTE en la zona, en la región Cajamarca, en fin, ¿qué información podría darnos? Mira, en un momento los propios ronderos de Chota y de Cajamarca señalaron con claridad que ellos no habían votado, ¿no es cierto?, por Castillo por las razones que hemos dicho, ¿no? No porque siquiera lo conocieran, ¿no? Mucho menos porque era rondero, porque nunca ha tenido ejecutoria ronderil en ninguna de las rondas. Simplemente, bueno, aprovechó del sentido de ser de Tacabamba, el interior de Chota, de Cajamarca, y las rondas ahí nacieron. Pero mire qué es lo que está ahora haciendo y diciendo, ¿no? Algunos han señalado de que el indicarle sus errores y cosas por el estilo, el reclamarle que cumpla con las banderas que agitó y hizo flamear y que entusiasmó a muchos sectores que se venían en el cambio, el señalar esos errores es estar con la ultraderecha, es una falsa dicotomía. Al contrario, estos errores y otros no tan errores, no tan errores del manejo del Estado, del manejo del gobierno, lo único que hacen es facilitar el camino a la acumulación de la ultraderecha, definitivamente, ¿no? Cuestiones pero tan absurdas, ¿no? Realmente, como dicen algunos en sentido jocoso, pero que tiene una base real, decir que cualquiera de sus amigos que pasen por la reja del Palacio los atrae y los pone de ministro, ¿no? Como si el manejo del Estado, con el manejo de los recursos públicos, fuera una cuestión de una tienda, no de barrio, ¿no? Y eso es completamente lamentable, al punto que ahora, pues, está enredada de una madeja cada día más dura, ¿no? De
amigo de la corrupción y se le implica a él, y cada día que pasa lo desgasta mucho más, lo aísla mucho más, ¿no? Y lo peor es que la derecha tiene su estrategia, tiene sus objetivos, ¿no? Una pregunta, César. Este paro... Tiene sus objetivos. Claro. Y termino, mire, tiene sus objetivos, que Ya. no puedo ahorrar muchas palabras. ¿Cuál es? En la figura y en la ejecutoria de Castillo, salpicar y desprestigiar al conjunto de las izquierdas, para invalidar a la izquierda para cualquier otro propósito de manejar el Estado. Pero si el mismo Castillo ha dicho que no es de izquierda, que ni es ni socialista, ni revolucionario, ¿no? ni comunista, mucho menos comunista, señalado, ¿no? Lo único que él es un dirigente popular. Oiga, pero un dirigente popular tiene por lo menos la mesura, ¿no? El tacto, el sentimiento, ¿no? Para hacia dónde orientar, ¿no? Sus manejos públicos, pero aquí no. Él mismo se pisa los pasadores de sus zapatos y se tropieza y se cae y va pues cuesta abajo en la escalera, ¿no? Y en ese sentido creo que ya ha llegado un momento en que Castillo está siendo útil a la derecha por sus propios errores y por sus propios ejecutorias, ¿no? De sus amigos y otra gente que merodea siempre a los gobiernos de turno, no para servir, ¿no? Sino para servirse de él. Y ese es el problema. Y así como está el panorama a nivel de Sudamérica, con el triunfo de Petro en Colombia, posible triunfo de Lula en el Brasil, ¿tú no crees que él podría ser más propenso a ser ganado a los Estados Unidos y prácticamente ser un aliado, como lo ha manifestado, ¿no? La doctrina de Monroe, que lo dijo públicamente, y otros aspectos más? ¿No considerarías que podría por ahí ser el camino de tener el respaldo norteamericano y que no lo puedan mover? Eso es lo que está buscando, esa es nuestra tesis. El asunto de esos abrazos en el Congreso con la derecha más ultra, ¿no? E intolerante, de asegurarse el cuoteo en la repartija, el Tribunal Constitucional y otras leyes, el acceder a las contrarreformas educativas, que no serán pues la última chupada del mango, pero es un avance, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que busca es durar, y cree ingenuamente que haciendo ese tipo de concesiones la derecha lo va a perdonar, lo va a utilizar hasta donde sea posible utilizarlo y luego lo soltará y lo vacará seguramente, ¿no? Uh-huh. Eso de América para los americanos realmente a nosotros no nos ha sabido para chicharrón de cebo, pero ya es el colmo de los colmos. Eso es precisamente lo que él y su grupo, ¿no? Ahora que merodean el Poder Ejecutivo, es lo que busca, simple y llanamente durar. Oiga, no es casual pues que la repartija y el cuoteo y la pelea entre los que están en la órbita del gobierno no sea una contienda de principios, ideológica, política, programática, no qué hacer con el Estado, cómo enrumbarlo, sino cómo repartirse el Estado. La pelea es por los puestos públicos, la pelea es por quién manda, no en el territorio de tal o cual ministerio, que realmente es una vergüenza, lo digo realmente con indignación, es una vergüenza. Esto pues es lo mismo que han estado haciendo siempre la gente de la ultraderecha y sobre todo el modelo, entrar a los poderes públicos no para servir, sino para servirse de ellos. Y miren, en menos de un año, ¿en qué estamos, no? Al punto que ha ayudado, está contribuyendo Castillo y todo lo que lo rodean, ahí a seguir devaluando, desprestigiando la política, desprestigiando los partidos, abondando más, ¿no es cierto? Una suerte de principio del modelo ultraliberal, de que también, ¿no?, los partidos y la política son artículos de mercado y que se impone el cuánto es y el cómo hay. Ayer he visto unos programas en la televisión que mejor era apagarlo, ¿no?
las Así denuncias por aquí, allá y acullá de los cobros, ¿no? Por candidaturas en tal o cual partido. Pero eso ya no es nuevo, tiene que ver con la devaluación de la política que empezó. Nunca pues la política ha sido un edificio bendito, ¿no? Pero sin embargo esto se ahondó con el fujimorismo, Ahora, con aquello de que no importa que roben con tal que hagan obras. ahora sí. Ya pues se Ahora, forman, la Coordinadora Nacional de no, Izquierdas, no, César, a ver si me escuchas, la Coordinadora Nacional de Izquierdas ha sacado un pronunciamiento en relación al paro nacional 27 y 28 de junio. Inicialmente, el paro nacional iba a ser por la Asamblea Constituyente y por el cierre del Congreso. Tengo entendido de que ahí ha habido discrepancias fuertes y que no solamente sea por el cierre del Congreso, sino que se vayan todos, ¿no? claro. Este pronunciamiento personalmente creo que es muy tibio, muy gaseoso, no es Miren, tan puntual. claro, pero tú conoces nuestra propuesta que viene del mismo 92, increíble, hace 30 años, ¿no? Que tiene que ver con la crisis que se profundiza, ¿no? Con la caída de la Izquierda Unida, con la aparición de Sendero que y hacía el juego a la derecha para que hasta ahora estén terruqueando a todo aquel que cuestiona el sistema y la vieja Constitución, que planteamos que había que refundar esta viejísima república que se caía a pedazos y que después se ha venido agravando con la aparición, pues, con todo del modelo ultraliberal, y que había que refundar esta vieja república con un proyecto de país, porque no tenemos proyecto de país. Claro. Simplemente se gobierna para durar 5, 4, 3, ahora creo un año, ¿no? Pero que esa república nueva y ese proyecto de país tenga un sustento en un político y jurídico llamado nueva Constitución. Nosotros sí persistimos en la nueva Constitución. Por eso se habla en el comunicado del tema de una asamblea constituyente, que es un medio para la nueva Constitución. Tú sabes que si uno lee la propia Constitución, y siempre ha sido así, que las constituciones se articulan, ¿no? Mediante una asamblea constituyente, que es lo mejor porque la población debate o ve el debate, sugiere, ¿no es cierto? Porque a veces hay un equívoco tremendo en el tema se cree que la Constitución es una cuestión exclusivamente de sabios. Eso no es así. La Constitución es un conjunto ordenado de definiciones políticas del país que queremos y tenemos, y sobre eso podemos opinar cualquier ciudadano. En segundo lugar, la Constitución se modifica ¿no? También por el Congreso, ¿no? Y ya ves tú lo que están haciendo hoy día en el Congreso, tienen 50 y tantos parches, ¿no? para esta Constitución, al punto que yo señalé la otra vez, que ya si eso es así, la Constitución va a parecer una carpa de circo de barrio, ¿no? Lleno de parches, remiendos y emplastos, ¿no? Ahora quiere modificar 50 y tantos artículos y es el colmo, pues. Y es el colmo. Bueno, César. Persistimos en eso. Bien. Bueno, con esto termino. Tú has sido no solamente dirigente político, has sido dirigente magisterial. El SUTE cumple 50 años el próximo 6 de julio. Mira cuántos años han pasado desde la época después de una huelga fue, pues, ¿no? Sí, mira, yo ingresé a trabajar muy joven al magisterio, ¿no? Y de entrada estuvimos en una huelga de 11 días, ¿no? Que marcó época y fue un parteaguas entre el sindicalismo fraccionado y con diferentes dirigencias en la tendencia en un sindicato unitario, único, fue en Cusco en el 72. Hoy, medio siglo, pues 50 años. Secretario general del SUTE sucediéndole a Horacio Ceballos, ¿no? Tú fuiste. Digo apenas, porque me da pena también, ¿no? Me da pena. Tenía 26 años, ¿no? Cuánta agua ha corrido bajo los puentes, cuántos almanaques se han ido sumando a la mochila, pero lo importante es que no se pierda la perspectiva. El escenario no es el mismo, los protagonistas no siempre son los mismos, las condiciones tampoco, todo cambia evidentemente,
que lo que no puede cambiar y no debe cambiar jamás en las personas y en las instituciones son los principios, que es una cuestión fundamental, es una trama, ¿no?, que hilvana el derrotero que siguen, ¿no?, los individuos, los dirigentes. Hoy el movimiento sindical, la política clasista está bastante debilitada, como están debilitadas todas las instituciones en nuestro país, ¿no? Así es. Sin embargo, era ahí el SUTE, medio siglo de vida. Medio siglo. Increíble. Muy bien. ¿Cuántos han transcurrido y cuántos amigos también han partido, ¿no? Vamos a molestarte ya cuando estemos cerca a la fecha para conversar un poco acerca de la historia del magisterio y acerca de la historia Encantado, mi estimado, como siempre, ¿no? Gracias, César Valera Bazán, por estos minutos. 50 abriles que no volverán. Así es. Muy bien. Pero vamos por otros 50, creo. Claro que tiene que ser así. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias también a César Valera Bazán, dirigente de Patria Roja. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.